Así que, Drúmbalo, háblanos un poco acerca de tu formación. Sé que comenzaste en la astrofísica y luego cambiaste a las artes. Cuéntame un poco acerca de ese cambio de la física a las artes. Bueno, yo comencé en la Universidad de California en Berkeley. Sí, empecé en física y matemáticas. De hecho, hice toda la carrera hasta el último semestre. Y me di cuenta de que eso no era lo que quería hacer en mi vida. Y cambié a las artes, a la pintura, lo cual pareció una locura. Cambié de mi lóbulo cerebral izquierdo al derecho. Pero fue algo muy importante cuando consideras el trabajo del que estamos hablando aquí. Porque esto es una integración entre los lóbulos derecho e izquierdo, entre física y arte, ciencia y religión. ¿Y en la antigüedad estas dos cosas estaban muy conectadas? Casi todas las filosofías antiguas consideraban que las artes, las ciencias, las matemáticas y la religión estaban interrelacionadas. Dime un poco acerca de tu formación espiritual. ¿Cuál ha sido tu educación espiritual? ¿Qué experiencia has tenido? Bueno, mi formación espiritual es muy variada. Empecé mi vida como católico. Asistí a escuelas católicas y pasé por todo el proceso católico tradicional. Sin embargo, en un punto de mi vida, todavía joven, cuando tenía como 20 años, me salí completamente de eso y me hice judío, agraviando a mis padres. Y entonces, en un momento dado, me sentí atraído hacia el sufismo y estudié con Osama Khan y Mircea Hassan y muchos otros maestros sufis. Pasé alrededor de 11 años en el sufismo y al estar estudiando sufismo me di cuenta de que todas las religiones del mundo estaban interrelacionadas en una manera que realmente nunca sospeché al estar solamente en una u otra. Y luego un día me sucedió una cosa. De hecho, del sufismo empecé a estudiar el hinduismo y estaba estudiando meditación con un maestro hindú exactamente como él me dijo que lo hiciera. Y sucedió algo que como que no estaba en el libro. Mi entonces esposa y yo decidimos que íbamos a estudiar meditación y entramos seriamente en esto cuando nos sentamos frente a un pequeño altar. Empezamos a decir los mantras y demás que nos dijeron que hiciéramos y a intentar entender de lo que se trataba la meditación. Y un día, al parecer, algo se manifestó repentinamente en nuestra experiencia. Estos dos ángeles muy altos aparecieron en el cuarto. Medían como 3 metros. Uno de ellos emitía algo como una luz verde y el otro una luz ultravioleta. Y eran idénticos. Lo primero que dijeron es que no estaban separados de nosotros, sino que eran nosotros. No entendimos para nada lo que eso quería decir. No significaba nada para nosotros en ese momento. Y poco a poco siguieron apareciendo 2 o 3 veces al día por muchos años. ¿Te hablaban? ¿Te guiaban? Nos daban ambas cosas, información y guía. Escribíamos todo en un pequeño diario para acordarnos exactamente de qué era todo esto. Comenzaron a llevarme con diferentes maestros y era interesante porque solo me daban un número telefónico y decían, este es tal, quien sea que fuere. Claro que cuando te llega esto en meditación dices, me pregunto si esto será verdad, especialmente la primera vez. Apuesto que sí. Marqué el teléfono y sí, era esta persona y ellos estaban completamente abiertos a que yo fuera. Y yo iba y estudiaba lo que fuera. Me guiaron a alrededor de 70 maestros de esta manera, de toda clase de formación religiosa o espiritual, y terminé pasando del sufismo al hinduismo, al budismo tibetano, al taoísmo, a casi todo lo que hay. Pero realmente el hilo principal que corría a lo largo de todo esto era algo que nunca entendí cuando era niño. Cuando era chico, supongo que a mis 15 años más o menos, un indígena norteamericano vino a visitarnos. Su nombre era Good Deer, venado bueno.
Juan Concha era su nombre americano, y él y varios otros indígenas vinieron a visitar a mi hermana y a mi familia. Y luego vinieron cada año durante 35 años o 30. ¿Qué pensaste acerca de esto en ese momento, de que vinieran así? No sabía lo que significaban, no entendía. Solo creía que eran amigos de mi hermana. Pero más tarde en mi vida supe, sin lugar a dudas, que de hecho eran los indígenas los que iniciaron dentro de mí el que yo viera a estos ángeles, y no los mantras hindús ni lo que estaba diciendo. Déjame contarte rápidamente una pequeña historia. Como 6 meses después, los ángeles me dijeron que debía ir a ver a mi hermana en California y que tenía que ir solo y pasar exactamente 3 días allá y luego regresar. Así que fui para allá y los indígenas estaban ahí. Esto no tenía mucho significado para mí en ese momento. Estuvieron ahí el primer día y luego se fueron. Aparte de eso, nada sucedió. Estaba como que esperando que algo sucediera y nada pasaba. Así que exactamente al tercer día, exactamente en el momento en el que yo sabía que el tiempo se había terminado, empaqué mis cosas en el auto, encendí el motor, estaba a punto de arrancar, salí para darle a mi hermana un último abrazo, y justo cuando comencé a irme, ella me dijo, se me olvidaba, se supone que tenía que darte algo la próxima vez que te viera. Fue al otro cuarto y regresó. Tenía las manos ahuecadas, así, y dijo, los indígenas norteamericanos, son los indígenas taos a los que me refiero, realizaron una ceremonia para ti en la Kiva que nunca habían hecho para un hombre blanco, y que era para que te ayudara a encontrar tu camino. Y luego abrió sus manos y en ellas estaba un pequeño fetiche hecho de piedra que los indígenas habían labrado. Parecía un venadito, pero el venado estaba hecho de una piedra que era de un lado del color exacto de uno de los ángeles y del otro era del color exacto del otro, del ángel verde. Así que era morado de un lado y verde del otro. Y cuando vi eso, instantáneamente entendí, no sé decirte cómo, simplemente lo supe, pues fue una de las primeras veces que eventos de mucho poder comenzaron a suceder en mi vida. Y luego, cuando iba de regreso a Vancouver, Columbia Británica, donde estaba viviendo en ese entonces, estaba por algún lugar de Washington, cuando una pequeña duda entró en mi mente y dije, ¿es esto realmente cierto? ¿Es verdad lo que entiendo de que los indígenas son realmente la conexión detrás de todo esto? Y le pedí a Dios, ¿me darías una señal? No creo que nunca antes hubiera pedido una señal, pero lo hice, le pedí, ¿me darías una señal? Yo diría que no más de un minuto después, vi algo al lado de la carretera que me llamó la atención tanto que tuve que detenerme, echar en reversa el auto y salirme de la carretera. Me bajé y caminé hacia la cerca y miré. Y sentados como a 25 metros en esta planicie, estaban como 150 o 200 cuervos negros, en un círculo absolutamente perfecto, todos cara al centro, mirándose unos a otros. Parecía que alguien hubiera dibujado un círculo y estaban todos parados así, y solo los vi y no volaron. Los debo haber visto durante 3 o 4 o 5 minutos y luego volaron. Luego regresé al auto y dije, vaya, esa sí fue una buena señal, estuvo bien. ¿Tuviste más entrenamiento con los indígenas norteamericanos más formalmente después de eso? A través de los años comencé a pasar más tiempo y he recibido probablemente más entrenamiento con los indígenas norteamericanos que cualquiera. Y desde entonces recordé mi vida con ellos. Yo fui un indígena norteamericano, fui un indígena taos en mi vida pasada y conozco cada minuto de esa vida. Ellos lo han reconocido y me han dicho que es cierto. ¿Siempre tuviste recuerdos de esa vida o vino a ti? No, nunca tuve esos recuerdos. No supe nada de esto sino hasta cierto momento. Ese es un tema muy complejo, lo que la gente llama un walk-in, caminar hacia adentro. De hecho, yo me metí en este cuerpo en agosto, el 10 de abril de 1972, y solo como 30 minutos recordé quién era yo y de dónde había venido y de qué se trataba todo esto.
Y después te olvidas, porque la película de la vida es tan real que simplemente te olvidas. Es como cuando estás en el cine algunas veces, se te olvida que estás en una silla, que estás mirando. Bueno, esta es verdaderamente real y simplemente se te olvida. Y no fue sino hasta 3 años después que, cuando un día me di cuenta de que era lo que era y de todo lo que estaba pasando, y aunque había tenido experiencias muy interesantes, no sabía con exactitud que yo venía de un nivel distinto de conciencia. Y entonces un día los ángeles entraron y me dijeron, bueno, creemos que estás listo para recordar. Yo les dije, ¿recordar qué? Y ellos dijeron, acuéstate. Me acosté y mi mente se abrió. Eso es lo que puedo decir. Y por 2 semanas apenas si me moví de la cama. Era todo lo que podía hacer. Estaba recordando todo, como en cámara rápida. Puedo recordar ahora cada minuto desde el momento en el que dejé un lugar distinto. No un planeta distinto, sino una diferente manera de ser, una conciencia distinta, hasta el momento en el que estoy aquí sentado. Puedo acordarme del proceso completo de cómo vine aquí. ¿Y te gusta la vida aquí? Me gusta mucho, de hecho. Es dura. Sí. Es muy difícil. La historia de la Tierra. Una de las cosas de las que hablamos en el seminario fue que pasaste mucho tiempo hablando de la historia, de lo que le pasó al planeta Tierra, la historia de nuestra Tierra, y esa historia es algo que es muy diferente de la que nos enseñaron en las La escuelas. historia que nos ha sido dada en nuestros libros es solo una sombra de la verdad, pues es como si hay 10 personas sentadas mirando algo que está sucediendo, algún tipo de evento en algún lugar, como la escena de un accidente, cada uno va a tener una idea diferente acerca de lo que sucedió. De la misma manera, la gente que escribió los libros de historia era generalmente la gente que ganaba las guerras, porque siempre fueron las guerras alrededor de lo que se centraban estas cosas, generalmente bastante. Así que quien fuera que ganara la guerra se convertía en la persona que decidía qué fue lo que sucedió. Si, por ejemplo, Hitler hubiese ganado la Segunda Guerra Mundial, en los libros de historia se leería algo muy diferente. Nos veríamos a nosotros como los malos, y sería algo totalmente diferente. Así que tenemos la visión de lo que sucedió desde un solo punto de vista. En este momento hay una buena cantidad de evidencias surgiendo en todo el mundo que están comenzando a romper muchas de nuestras creencias y cómo pensamos. Qué tan viejos pensamos que somos y cuándo comenzó todo. Creemos que todo comenzó aproximadamente 3.800 años antes de Cristo en Siberia, y la evidencia ahora ha destruido eso totalmente. Eso simplemente no puede ser verdad. Dijiste que algo sucedió 13.000 años antes de Cristo, que aún nos está afectando. ¿Nos hablarías acerca de esto? Bueno, hace 13.000 años había un continente del cual todos hemos hablado, pero en el que nadie cree realmente. Platón lo describió y nadie lo cree, y se llamaba la Atlántida, y realmente estaba ahí. Algo sucedió en la Atlántida que de hecho comenzó hace 16.000 años con un cometa que golpeó la Tierra muy cerca de la Atlántida, y hubo algo que ocurrió en Atlántida que los efectos de lo cual seguimos sintiendo hoy en día. Y los problemas que tenemos y todas esas cosas son el resultado directo de lo que ocurrió en ese momento. Había una sección de Atlántida cuya gente era muy diferente al resto de las gentes de ahí, y ellos iniciaron un experimento basado en lo que se llama el Merkaba, de lo cual probablemente hablaremos en algún momento aquí. Y ellos pusieron un Merkaba externo que se salió de control y comenzó a desgarrar los niveles dimensionales. Y ese Merkaba aún está rotando en el Atlántico, en lo que mucha gente considera o llama el Triángulo de las Bermudas. Está basado en un campo tetraedronal que sale de ahí, pero lo que pasó en ese experimento casi causa la muerte de la Tierra, queriendo decir con esto que no hubiera podido ser usada como una estrella semilla, como una base en la cual pudieran cultivarse culturas que pasaran a otros niveles de conciencia. Y muchos de los maestros ascendidos, y los maestros ascendidos han estado aquí por largo rato, aún antes de Atlantis, ya estaban aquí. Ellos hicieron todo lo que pudieron para tratar de curar la situación, y en un momento se dieron cuenta de que era casi incurable. La situación en Atlántida comenzó a deteriorarse
más allá de lo que creemos en este momento. Y pensamos que se están poniendo mal las cosas en nuestro medio ambiente y todo eso. Era peor entonces, mucho peor. ¿Seguimos siendo afectados por este cambio que fue puesto en marcha hace 16.000 o 13.000 años? Claro que lo estamos. De hecho, se han realizado experimentos por nuestros gobiernos, los gobiernos secretos, los gobiernos externos, y algunas razas de extraterrestres que han preparado experimentos, algunos de los cuales desconocemos y otros de los que sí sabemos, como el experimento de Filadelfia y el experimento de Montauk, y otros que han sido usados para tratar de corregir ese experimento que está allá afuera, pues ese experimento no solamente está afectando a la Tierra, sino que está afectando enormes áreas del espacio, a distancias tan lejanas que no las podemos realmente ni siquiera imaginar. La respiración Merkaba. Me gustaría hablar un poco acerca de la flor de la vida, que es el nombre del taller. Has hablado de que esta geometría particular ha aparecido en Egipto, en Turquía, en Grecia, Irlanda, en Inglaterra, en todos estos lugares. ¿Cuál es el significado o contenido en esta geometría? Flor de la vida. La flor de la vida es una imagen, como dijiste, que ha sido encontrada por todo el planeta. Es una imagen que, sin entrenamiento, sin un entrenamiento interno, se vería solo como 19 círculos en la pared, no parecería nada. Pero con el entrenamiento apropiado, puedes empezar a entender su verdadero significado, el cual es más que... Bueno, sería muy difícil de creer si solo estuvieras escuchando externamente lo que estoy a punto de decir. Pero, sin embargo, contenida en esa imagen está la imagen misma de la creación. Una sola imagen de un campo a través del cual fue creado todo lo que existe, sin excepción. Todas las formas de vida, la forma misma de tu cuerpo, hasta el color de tus ojos, todas las formas de vida biológicas, todas las estructuras de los cristales, todas las fórmulas matemáticas, todo lo que existe en todos los niveles de existencia fue creado por un patrón muy sencillo. Y esa es la imagen. ¿Es casi como el DNA de la vida o algo así? Bueno, en realidad también creó el patrón del ADN. Es más primario aún que ese tipo de conceptos. En el taller vamos a ver en más detalle para enseñarle eso a la mente, pues es algo muy importante. Regresando a Atlántida, solo por un momento, cuando las cosas empezaron a destruirse a nivel dimensional, nosotros, en un punto muy específico de nuestra historia, caímos desde un nivel de conciencia muy alto. Caímos a través de esos niveles dimensionales, los cuales son niveles de conciencia, bajando, bajando, bajando de un lugar que en este momento ni siquiera tenemos la capacidad de imaginar qué tan alto estábamos, hasta este lugar ahora llamado Tierra, en el que estamos ahora, el cual es casi el fondo absoluto del barril de la conciencia, de la autoconciencia. Creemos que somos lo mejor que hay y realmente somos lo más bajo. Mencionaste antes este Merkaba, que es muchas cosas, pero también es un proceso de respiración, una forma de respiración que llamas respiración pránica que solíamos hacer hace 13.000 años y que en esa caída perdimos la capacidad para respirar de esta manera. ¿Nos puedes hablar un poco de lo que es este método de respiración y por qué es tan importante para nosotros aprenderlo? Bueno, antes de que cayéramos, solíamos respirar de una manera que es muy diferente a la de ahora. En este espacio que estoy sosteniendo aquí está el aire y el oxígeno y el nitrógeno y los elementos y todo. Hay algo más ahí que los hindúes llaman prana. Es la energía de vida en sí misma. Y estas dos cosas están mezcladas. Sin embargo, el prana, a diferencia del aire, que no puede pasar a través de las paredes o de plomo sólido, el prana pasa a través de todo. No hay nada, aún en el espacio. El prana está en todas partes y en todas las cosas. Estamos acostumbrados a meter el aire por nuestra boca o por nuestra nariz, lo que lo lleva a nuestros pulmones, pero antes tomábamos el prana a través de la parte superior de nuestras cabezas y desde abajo de nuestros pies por el perineo, hacia un tubo que aún existe hoy en día en nuestro cuerpo. ¿Tenemos eso aún ahora? Todavía está ahí, pero no está siendo usado, excepto por unas cuantas personas altamente entrenadas, como ciertos lamas tibetanos y ciertas personas que entienden de esto.
Pero la persona común respirábamos de esa manera. El prana, conforme bajaba de la punta de la cabeza, pasaba por una glándula particular de nuestro cuerpo que se llama glándula pineal. En la glándula pineal, que está justo en medio de este tubo que pasa por el cuerpo, hay un ojo. Usualmente pensamos que es una glándula, pero la gente que ha estudiado esto la ha visto y ha dicho, carambolas, esto parece un ojo. Quiero decir, es redonda, está hueca, tiene un lente que enfoca la luz, tiene receptores de color dentro de ella, justo como este, y mira hacia arriba. Recibe la luz que llega de arriba y está diseñado, su propósito es captar ese prana y envía ese prana a través de todo el cuerpo. Cuando respiramos de ese modo, interpretamos la única realidad en otra manera. En otras palabras, vemos algo totalmente distinto y nos vemos a nosotros mismos en una manera totalmente diferente a la cual nos vemos ahora. Ahora, esta es la manera en la que respirábamos antes, pero cuando caímos dejamos de respirar, de hacer esto, y comenzamos a meter el prana por aquí. El resultado de esto es lo que se llama conciencia del bien y el mal. Somos conciencias polarizadas, vemos todo negro y blanco, bueno y malo, femenino, masculino. Nos vemos como dentro de un cuerpo y a todo lo de afuera de alguna manera como sin relación, lo cual no es cierto, es una ilusión. La verdad es que todo está relacionado a todo lo demás, pero no vemos esto por la manera en la que respiramos. Y claro que muchas otras cosas empezaron a suceder. Comenzamos a alimentarnos de comida, cosa que nunca habíamos hecho antes. Nuestro cuerpo se densificó y entramos en un nivel más denso de existencia. ¿Enseñarás esta respiración Merkaba en el taller? En el taller, después de alrededor de 4 días de entrenamiento, pues toma mucho tiempo llegar a entender que hay un campo de energía alrededor del cuerpo, que de hecho tiene como 20 metros de diámetro. Y tenemos que acordarnos de este campo. Es un campo de energía cristalina, antes de que podamos empezar con la respiración. Pero una vez que empieces con la respiración y restablezcas ese flujo dentro de ti, entonces muy lentamente o tal vez muy rápidamente, dependiendo de ti y tu entrenamiento interno previo, empezarás rápidamente a percibir la realidad de otra manera, lo cual finalmente te llevará a un nivel de conciencia completamente distinto. ¿Esto es algo que cualquiera puede aprender? Bueno, es más fácil para unos, pues mucha gente ha tenido una buena cantidad de entrenamiento espiritual, y no solamente en esta vida, sino en muchas vidas anteriores. Aunque todos lo tienen, son completamente capaces de hacerlo. Hasta la gente que está enferma, por decirlo así, y ese tipo de cosas, tiene la capacidad de hacerlo, pues Dios o el Espíritu de Dios está dentro de todos. Meditando dentro de la Gran Pirámide. ¿Y qué se siente? Una vez que restableces la respiración y restableces también lo que llamamos la conexión con el yo superior, cuando estas dos cosas se conectan otra vez a tu esencia, tu vida cambia dramáticamente, drásticamente, y empiezas a ver algo que es algo muy difícil de explicar. Desde mi punto de vista no hay absolutamente ninguna diferencia entre tú y yo, o entre yo y cualquier otra persona, o las paredes, o cualquier otra cosa. Todo está vivo, todo es consciente, y hay un solo espíritu moviéndose a través de todo. Por otro lado, la conexión de la realidad hacia ti también toma otro significado, como los cuervos sentados en círculo. En realidad, estos son tú. Esto serías tú, comunicándote contigo misma, y todo esto está vivo. He hablado con varias personas que han tomado el taller y dicen que toda su vida comenzó a cambiar inmediatamente. Cosas que eran patrones viejos, de repente comenzaron a cambiar y a cambiar. Es casi como un terremoto en la personalidad. Nosotros existimos en muchos niveles. Como que creemos que somos este cuerpo y eso es todo, pero eso no es la verdad. La verdad es que existimos en muchos niveles de conciencia. Campo de energía Merkaba. Demostración. El otro tema del que hablaste al enseñar a la gente la respiración Merkaba es que en realidad es un vehículo de ascensión para llevar a la gente de la tercera a la cuarta dimensión. ¿Cómo funciona eso? Bueno, supongo que tienes que explicar un poco lo que son la tercera y la cuarta dimensión.
tercera y cuarta dimensión son una manera de entender las realidades que son de naturaleza Melquisedec. Muchas otras conciencias ulteriores lo ven de esa manera. Los indígenas norteamericanos lo ven como el ir del cuarto al quinto mundo. De hecho, no hay ninguna diferencia entre nuestros pensamientos. Todas las realidades comienzan en el gran vacío. Los indígenas norteamericanos ven al gran vacío como un mundo que cuentan como cero. Pero estos distintos niveles dimensionales son simplemente longitudes de onda de realidades diferentes. La longitud de onda es la llave de todo, es la clave de todo. Cualquier físico sabrá de lo que estoy hablando. Es la llave maestra de cualquier cosa de la que puedas hablar o debatir, porque todo en esta realidad está en forma de onda. Y cada uno de los mundos en los que existimos, como este, cuando ves a los cielos y ves tus estrellas, o entras a cualquier punto atómico o algo como este cuarto, hay una longitud de onda que está asociada con esto. Así es que puedes ir a ¿por qué esta longitud de onda? Y yo lo podría explicar, y lo haré en el taller, es algo muy complejo. Este mundo que llamamos tercera dimensión tiene una longitud de onda de 7.3 centímetros, la cual resulta ser la distancia entre tus ojos, o la distancia de un lado al otro de tu mano, o la distancia de la punta de la nariz a tu barbilla. Está por todas partes en tu cuerpo, en muchas partes. Conforme subes, entre cada uno de estos niveles dimensionales hay un vacío y una nueva realidad. Y hay un número infinito, o por lo menos casi infinito, que está en este cuarto. Todos están aquí, todos están sobrepuestos entre sí. ¿Así es que tú puedes potencialmente entrar en cualquiera de ellas? ¿Sí sabes cómo hacerlo? Sí, es muy fácil. Una vez que sabes cómo hacerlo, puedes cambiar la longitud de onda de tu conciencia. Desaparecerás literalmente del cuarto con todo y cuerpo y reaparecerás en un mundo nuevo. Y cada uno de estos niveles dimensionales diferentes está separado del otro por 90 grados. Esto es un poco difícil de explicar para aquellos de ustedes que están conscientes del fenómeno de los ovnis y han visto ovnis cruzar el cielo y hacer un giro de 90 grados y luego desaparecer. Los seres de ahí dentro son todos... Un ovni no es como una aerolínea que todo el mundo se sube y la aerolínea te lleva. La gente de ahí arriba enlaza su conciencia y hacen un cambio muy específico dentro de ellos mismos que resulta ser de 90 grados. Y cuando hacen esto a través de su respiración y su conexión, pueden hacer que toda la nave desaparezca y moverse a la dimensión específica con la cual se sintonizaron. Y hay un proceso de sintonía específico que se hace con tu respiración y tu entendimiento y todo lo que tú eres. ¿Puede una sola persona hacer ese cambio? Una sola persona puede hacer ese cambio, y dos o más pueden hacerlo en una manera muy especial. Nunca creí que estaríamos haciendo esto en la Tierra. El entrenamiento de aquí es solamente para que una sola persona pueda hacer el cambio. Sin embargo, probablemente estaremos discutiendo los REDs en algún punto, y la información de cómo dos o más pueden hacer eso está en los REDs en este momento. Y ese fenómeno, que es un muy alto nivel de proceso de ascensión, más que probablemente empezará a suceder en la Tierra en algún punto. Así es que lo que la gente está comenzando a hacer al aprender este Merkaba es comenzar a aprender cómo hacer esos cambios de una dimensión a otra. Bueno, en principio es solo el cómo conectar con ese ser superior, cómo darse cuenta de que toda esta realidad es solo luz y que está íntimamente conectada con lo que estás pensando y sintiendo, y que el agua puede ser literalmente convertida en vino, y que muchas otras cosas pueden suceder, es lo que los hindúes llaman siddhis. Poderes de levitación y muchas otras cosas son cosas simples sobre las cuales se tiene que tener maestría y tienen que ser entendidas primero, y luego, conforme pasa el tiempo y en conjunción con tu ser superior, lo que te guiará por los pasos al ritmo propicio para ti. Luego, en el momento correcto, muy simple, enseñaremos 17 respiraciones que te guiarán a un entendimiento específico del Merkaba, y la respiración 18 te será enseñada desde tu ser interno, que será el que te enseñe a hacer este giro de 90 grados y literalmente ir a otros niveles dimensionales. Comunicación.
Una de las cosas de las que hablaste en el taller es algo que está sucediendo en la Tierra ahora mismo y que nos está afectando muy directamente, específicamente en términos de hombre y mujer, en sus relaciones y en la comunicación entre hombre y mujer, y cómo esto se está saliendo de sincronía ahora. ¿Puedes hablar un poco de lo que es esto y cómo puede ser arreglado antes de que nos matemos unos a otros? Para entender lo que está pasando entre hombre y mujer, tienes que salirte de la Tierra y ver el sistema solar. La rotación de los planetas alrededor del Sol determina, y el eje en que estamos inclinados hacia el Sol y la manera en la que rotamos alrededor del Sol, son todos grandes factores que determinan la conciencia que está en la Tierra. Y en 1950 empezamos lentamente a hacer un cambio en niveles cósmicos que culminó el 7 de agosto de 1972. Y en 1972 hubo una gran explosión, por así decir, en el Sol, que cambió el eje del Sol en aproximadamente 16 grados. Lo que ahora ha pasado es que el Sol está rotando en un plano diferente al de rotación de donde los planetas están rotando. Si el Sol estuviera así, los planetas están como a 16 grados y rotando como si nada hubiera pasado. Aunque están haciendo cambios orbitales, son muy pequeños, porque los planetas son el aspecto femenino del sistema solar y el Sol es el aspecto masculino, y los aspectos masculino y femenino del medio ambiente en el que vivimos están desfasados el uno del otro, de manera que, en términos humanos, lo que sucede es que cuando un hombre le habla a una mujer, ella literalmente escucha algo diferente. No es exactamente... Tú no oyes lo que realmente estoy comunicándote, y cuando tú te comunicas conmigo yo estoy oyendo algo ligeramente distinto. Hicimos algunos experimentos cuando teníamos una escuela de misterios. Estuve en Nuevo México por algún tiempo y tomamos a gente que estaba casada o que llevaba relaciones, que tenía una liga emocional, y cuando se enojaban por algo, nosotros los sentábamos y teníamos una tercera persona que se sentaba ahí y les decíamos, cuando la mujer estaba enojada con el hombre, le decíamos, describe en una sola oración por qué estás enojada. Y ella decía algo muy simple, diría algo como, estoy enojada contigo porque sacas el carro todos los domingos, o lo que fuera. Y luego le decíamos a él, bien, repíteselo palabra por palabra. Y él no podía. Lo repetía, pero no era lo que ella había dicho, era algo distinto. Y le decíamos, no, di exactamente lo mismo. Y a veces tomaba 5, 6, 7, 8, 9 intentos antes de que él pudiera decirlo palabra por palabra. Y luego él le repetía a ella su versión del caso y ella no se lo podía repetir a él. Hicimos eso una y otra vez y comenzamos a darnos cuenta de que la situación... Bueno, sabíamos que el aspecto cósmico estaba sucediendo, pero pudimos ver claramente lo que estaba pasando a niveles terrestres. Así que el índice de divorcios previo a 1950, que fue cuando esto realmente empezó a entrar aquí, tú sabes, uno se casaba y estaba casado prácticamente para toda la vida. Pero para 1972, cuando estas cosas empezaron realmente a cambiar a grandes niveles, estamos en un punto ahora donde es casi imposible mantenerse conectados. Es un problema de comunicación. Estoy estudiando esto como mejor puedo, en todas las formas posibles, para tratar de encontrar una respuesta, una solución, y no sé si la hay. Cualquier cosa que hagas ahora va a ser como un curita, como un pequeño remedio, hasta que cambie la realidad, y así va a suceder, va a cambiar. Llegará el momento muy pronto en que el eje de la Tierra va a cambiar su relación con la Tierra, y la Tierra va a entrar en una nueva órbita alrededor del Sol, y van a pasar muchos años para que se estabilice de nuevo. Pero cuando tan solo el cambio del eje, tan solo eso, va a ayudar mucho a la comunicación. Pero va a pasar un buen rato antes de que podamos estar juntos fácilmente como uno, como solíamos ser. Hablemos un poco acerca de las ballenas y los delfines. Tú hablaste del cerebro del delfín, de cómo es el cerebro del delfín,
y del por qué estamos tan conectados con ellos. La mayoría de la gente en la Tierra ve a las ballenas y a los delfines solo como unos animales en el agua muy interesantes y no están realmente conscientes del significado increíble que tienen para nosotros. Sería muy difícil para mí, en un periodo de tiempo corto, transmitirte en realidad todo lo que sé acerca de esto. Solo para darte un ejemplo, el habla empieza cuando un cerebro alcanza aproximadamente los 1000 gramos. Esto lo ha averiguado la ciencia, aproximadamente los 1000 gramos, lo cual es alrededor de los 2 años. Cuando un ser humano llega a los 2 años de edad, de repente se puede comunicar porque su cerebro ha alcanzado el tamaño de masa crítica y el animal más grande después de las ballenas y los delfines, los simios, cuando han madurado completamente, su cerebro es como de 750 gramos. Así es que algún día, cuando lleguen a los 1000 gramos, deberán poder comunicarse como lo estamos haciendo ahora. Los delfines llegaron a los 1000 gramos en su evolución. No sabemos con exactitud, pero aproximadamente hace 30 millones de años. Hace 30 millones de años, los delfines llegaron a esto y pudieron comunicarse a un nivel, por lo menos como lo hace un niño, como un niño de 2 años. Y en este momento, un adulto tiene un cerebro de aproximadamente 1500, 1550 gramos. Esto es en un humano adulto. Un delfín adulto tiene alrededor de 1800, 1850 gramos. Tienen un cerebro mucho más grande que el de nosotros. Tienen áreas del cerebro que ni siquiera sabemos qué son, ni siquiera sabemos qué hacen o para qué sirven. Y la complejidad, sin meternos mucho en esto, nosotros como humanos, cuando interpretamos la única realidad, usamos principalmente luz, que es la cosa que estamos usando para filmar en este momento. De ahí es de donde viene 90% de nuestra comunicación con la realidad. Y el sonido es otra pequeña parte. Estas son 2 pequeñas franjas del espectro electromagnético. Hay mucho más en el espectro electromagnético. Hay ondas cerebrales que están surgiendo, pero que no estamos usando, a las cuales puedes llamar telepatía. Hay líneas de poder y microondas y rayos gamma y así sucesivamente. Rayos gamma, todo el espectro entero. Todo es comunicación de la realidad. Así que nosotros estamos viviendo en estas pequeñas franjas y estamos ciegos a todo lo demás. Los delfines pueden percibir el 100% de todo el espectro electromagnético. Así es que cuando ellos perciben la realidad, ellos perciben algo tan vasto, tan más allá de donde estamos, que no podemos siquiera... Así es que si nosotros vemos algo y ellos ven la misma cosa, ellos están percibiendo algo muy distinto. Ellos están viendo algo muchísimo más distinto de lo que vemos nosotros. Un nivel de comunicación mucho más grande. Son en realidad importantes para nosotros porque tenemos una conexión genética con ellos. Este es un tema muy controvertido, lo discutiremos en detalle en el taller, pero tenemos una relación con ellos que es muy, muy importante. Y también tenemos una relación con el hogar, que no es la Tierra. De hecho, inicialmente vinieron de afuera de esta galaxia hace mucho tiempo. Date cuenta de la cantidad de tiempo que han estado aquí. El hombre ha estado aquí 2, 3, 4 millones de años, ni siquiera sé exactamente cuánto, pero no ha sido mucho tiempo. Los delfines han estado aquí de 35 a 50 millones de años. Las ballenas han estado aquí al menos 500 millones de años. Desde que las civilizaciones empezaron a formarse aquí y guardan todo este vasto conocimiento. Son seres antiguos, antiguos, antiguos y vinieron aquí. En ese momento, hace 500 millones de años, ya eran seres muy antiguos que venían de otro lugar e inicialmente vinieron a esta galaxia y no vinieron a esta Tierra primero, sino que llegaron a una estrella que llamamos Sirio, específicamente a Sirio B, y muy específicamente al tercer planeta de Sirio B, el cual es un planeta casi totalmente de agua.
Primero llegaron ahí y luego descubrieron algo de Sirio A y Sirio B, que es que Sirio A y nuestro Sol están conectados gravitacionalmente. Estamos conectados como hermano y hermana. Nos movemos a través del espacio juntos. Aunque Sirio A aparenta estar a una distancia tremenda de nosotros, estamos tan íntimamente conectados como la Tierra con la Luna. Así es que tenemos un destino común y ellos se dieron cuenta de esto hace mucho tiempo y por esa razón vinieron a este sistema solar y vinieron a la Tierra por el agua que había aquí. Hubieran ido a Marte o a Venus si hubiese habido agua en esos planetas. De hecho, sí hubo agua en estos planetas hace mucho tiempo. Ambos planetas estaban cubiertos por océanos, se parecían mucho a este lugar. ¿Están los delfines tratando de comunicarse con nosotros? Sé que estamos tratando de hablar con ellos, pero... Definitivamente. Las ballenas iniciaron su comunicación con nosotros aproximadamente a principios de los años 50. Nunca pudimos capturar una ballena asesina, una orca, aunque lo intentamos muchas veces. Y las ballenas orcas, después de un año de tomar la decisión de intentar acercarse a nosotros, 6 ballenas orcas se acercaron a barcos y se quedaron ahí. Nada más se dejaron, ni siquiera movieron una aleta, solo se dejaron llevar al cautiverio porque querían iniciar el proceso de comunicación. Y muchos delfines se dejaron llevar, aunque hay unos cuantos delfines que de hecho no querían ser capturados, y esto como que los ha afectado de una manera muy negativa. Pero la mayoría de los delfines se han ofrecido a hacer el cambio. Geometría sagrada. Vamos a hablar un poco de la geometría sagrada, de lo que es la geometría sagrada. Dijiste que es un lenguaje universal y pasas un rato en el taller viendo los elementos básicos de la geometría sagrada para que podamos entender los ladrillos de la construcción de la vida. ¿Puedes hablar un poco de por qué esto es importante para ti? Geometría sagrada de la luz y el sonido. Bueno, antes que nada, vamos a usar la geometría sagrada en el taller. La vamos a usar mucho. La vamos a usar todo el tiempo. Por casi 3 días vamos a hablar de ella como un lenguaje para hablar de otras cosas. No voy a estar ahí para enseñar geometría sagrada, aunque esto es lo que sucede. Aunque esta no es mi meta o mi propósito y todo eso. El verdadero propósito en el taller es discutir la ascensión y la inmortalidad y el movimiento consciente de un mundo a otro. Para hacer esto, simplemente no existen palabras humanas para discutir algunos de los conceptos e ideas que van a surgir. No existen. Así es que, para hacer esto, necesito ir profundamente al ser interior de la persona y trabajar con lo que se llama geometría sagrada, las imágenes con las cuales la creación fue creada, y usar eso como lenguaje para discutir ciertas ideas y cosas para que pueda darse una comunicación. ¿Está en nuestra memoria celular de alguna manera esa información que estás accesando? Está a niveles celulares, a niveles aún más profundos que eso. Está hasta los niveles atómicos y a niveles aún más profundos que eso. Así es que la geometría sagrada está ahí en los niveles atómicos y hasta más Está en profundo. todo. No hay nada en lo que no esté la geometría sagrada, sin excepción. ¿Tú crees que los círculos en las cosechas son un intento de comunicarse con nosotros a través de ese idioma? Bueno, mi entendimiento de los círculos en las cosechas es... sé muy poco a estas alturas y mis guías internos me han dicho que mi enseñanza sobre lo que es eso aún está por venir. Dijeron que tengo que ir antes a Inglaterra. Voy a ir muy pronto, en julio. Y tal vez sea entonces cuando me comuniquen de qué se trata todo eso. Lo que sí sé es que es una forma muy elevada de geometría sagrada que ningún ser humano ordinario podría posiblemente hacer.
Cuando sabes de esto, quiero decir, ha habido gente como Doug y estos dos tipos, no me acuerdo de sus nombres, que dijeron, yo lo hice. Nosotros fuimos los que lo hicimos. Claro que mientras estaban diciendo eso en la televisión británica, que ellos fueron los que lo hicieron. En ese mismo momento se estaban formando círculos en Canadá. Los niveles de comunicación y comunicación matemática que están llegando de estos y que la gente está empezando a reconocer, requerirían a alguien con una increíble formación en matemáticas y física, tan solo para poder entender, cuanto más para crear estas cosas. El mensaje que ha estado surgiendo, al menos a través del trabajo de Richard Howland y algunas otras personas que han distinguido y visto este trabajo, es que el mensaje matemático que ha surgido a través de al menos dos o más de estas imágenes es un tetraedro de estrellas inscrito en una esfera que es como una estrella de David tridimensional. Es uno de los campos de energía magnética primordiales que está alrededor del cuerpo humano. Termina a una mano de largo sobre la cabeza, a una mano de largo debajo de los pies, y el tubo del cual hablábamos lo atraviesa, se conecta a través de este y es la puerta principal a los niveles más altos de conciencia. Es la llave básica a la realidad. Y quien quiera que sea que está haciendo estas cosas, ha descrito esta llave básica a ambos niveles, tridimensional y tetradimensional, matemáticamente en una T. Así es que, quien quiera que esté haciendo esto, está hablando de las mismas cosas de las que vamos a tratar en el taller. Te voy a avisar si alguna vez lo averiguo, todavía no lo sé. Escuelas de misterio egipcias. Otra cosa de la cual vas a hablar en el taller son las escuelas de misterios egipcias y lo que se enseñaba en esas escuelas y cómo se relacionan con las pirámides y lo que realmente se está comunicando con ellas. ¿Nos puedes hablar un poco de esto? En el taller vamos a hablar de una de esas escuelas de misterios egipcias, la escuela de misterio egipcia de Akenatón, la ley de uno. Y daremos información que solo ha sido presentada una vez en la Tierra en los últimos 6.000 años. Es una información muy importante acerca de la fuerza del ojo derecho de Horus. El ojo izquierdo de Horus, que el ojo izquierdo está controlado por el lóbulo cerebral derecho, es el aspecto femenino de nosotros. Esa información fue impartida muchas veces y aún está siendo presentada en muchos niveles de la Tierra, como el aspecto femenino, el aspecto psíquico, las energías sexuales en el Tantra y el trabajo corporal emocional. Pero el aspecto masculino, los patrones y el conocimiento y el otro lado, el lado conectivo de la información que era necesario, solamente se dio a conocer una vez y solo ha sido escrito una vez en todo el mundo, pero sí está escrito y en su totalidad. La flor de la vida está en un solo patrón, pero es tan simple que la mayoría de las personas son incapaces de descifrarlo. Si vamos a entrar a la escuela de los misterios egipcia y cómo esto se relaciona con la ascensión y sus creencias acerca de ello, vamos a dar los patrones exactos que fueron usados durante ese tiempo y cómo usaban la pirámide como una herramienta para la iniciación y la ascensión, y también la resurrección y las ideas que ellos tenían detrás de todo esto. Nosotros hoy en día no vamos a usar el sistema de entendimiento que ellos tenían entonces, pero entendiendo su sistema puedes comenzar a entenderte más a ti mismo, y eso es por lo que mucho de esto surge en las escuelas. ¿Puedes hablar de Todd, tu amigo? ¿Nos puedes decir un poco de cuál ha sido su influencia en tu vida? ¿Quién es él? Yo no había tenido absolutamente ninguna experiencia en esta forma de conciencia, al menos no desde hacía mucho tiempo. En ese entonces no tenía recuerdos de la historia de la Tierra ni de cómo habían ocurrido las cosas aquí, por lo que fue muy importante para mí, primero que nada, recuperar esos recuerdos para entenderlo. Los ángeles fueron los que me guiaron hacia esta persona, quien ha vivido en esta tierra por mucho tiempo. Es uno de los maestros ascendidos, y aunque no es uno de los más viejos, es un maestro bastante viejo. Él ascendió en una de las eras más tempranas de la Atlántida, no en la más temprana, pero una etapa relativamente temprana de la Atlántida. Ascendió aproximadamente hace 52.000 años,
O sea que ha estado vivo en el mismo cuerpo continuamente, sin detenerse, sin ninguna interrupción ni muerte, por 52.000 años. Por esa razón es muy bueno como maestro. Ha estado aquí largo rato, ha estudiado prácticamente todo. Él fue el que inicialmente dijo, como es arriba, es abajo, pues empezó a darse cuenta de que todos los niveles están interconectados. Durante la era de la Atlántida su nombre era Chiquete Arletz Bomalitz. Más tarde, cuando él comenzó, de hecho, una persona que trabajó con él, Ra, comenzó Egipto y empezó a funcionar a través de las escuelas egipcias y cambió su nombre a Thoth, que es T-H-O-T-H. Tú dijiste que Todd era una de las personas de las que has recibido mucha de tu información. Ha habido como 70 maestros distintos que han venido a mi vida en formas variadas. Algunos de ellos en forma física, otros no, y varios maestros. Todd ha sido un gran maestro en mi vida. Me ha dado mucha de la información. No sé cuál es el porcentaje. Eso está fuera del taller, pero es un gran porcentaje. También para algunas personas de allá afuera dije que su nombre era Chiquete Arietz Vol Malitz y que era Thoth durante Egipto. Es también la misma persona que Hermes durante el tiempo de Grecia. Literalmente, Thoth empezó Grecia. Lo dice Pitágoras, quien es considerado, le es dado el crédito de haber comenzado Grecia y es el padre de la ciencia moderna y etcétera. Él dice en sus escritos que Thoth vino a él y lo tomó de la mano y lo guió hasta debajo de las grandes pirámides desde donde entendió las geometrías, que son las geometrías del tetraedro, de donde todo lo que él aprendió había emanado. Fue en Egipto donde aprendió todo esto. Dijiste que Todd era inmortal. ¿Qué significa ser inmortal? Bueno, la inmortalidad es como que la primera noción que se tiene sobre la inmortalidad es que vas a poder quedarte en un cuerpo para siempre, pero eso no es inmortalidad, eso es una trampa, porque quedarse en un cuerpo no es deseable. Sin embargo, lo que sí es una definición, al menos desde nuestro punto de vista sobre lo que es la inmortalidad, es no tener una ruptura de conciencia. De manera que la conciencia permanece intacta, tu memoria permanece intacta, continúa conforme te mueves de un nivel a otro. Y no ha habido ruptura, y puedes ir de un nivel a otro a voluntad, cuando tú lo decidas. Esto es la inmortalidad. Así es que Thoth permaneció en un cuerpo durante 52.000 años. Se podría haber ido hace mucho tiempo, pero cualquier persona que llega a cierto nivel, cualquier espíritu que llega a cierto nivel de entendimiento de la realidad, se da cuenta de que hay un solo Dios, de que hay un solo espíritu moviéndose a través de todo, y de que hay una razón para la creación de todo esto. Y conforme Dios se mueve a través del tipo de gente con este entendimiento, se dan cuenta de que hay una razón para quedarse atrás, que algunas veces es útil que algún ser no continúe y más bien se quede a ayudar. Este tipo de persona vería ese aspecto de sí mismo. De manera que, en términos hindúes, esto se llama un voto de bodhisattva, y esto fue lo que él hizo. Él hizo un voto de bodhisattva, se quedó aquí. Sin embargo, acaba de irse hace un par de años, pero hasta su partida fue compasiva. Su partida estaba ligada a los eventos del tiempo presente que fueron diseñados para elevar la conciencia de la Tierra.